creo que ni estar en sobrepeso y en infrapeso, digamos, no creo que debería ser un estándar, porque estás fastidiando tu salud. Yo creo que todo lo que deberíamos admirar o apreciar sería todo lo que fuera a favor de la salud. Obviamente, sin cosas irreales, que eso es ahí donde entran las redes sociales a fastidiarlo todo, porque un porcentaje de grasa de un 8% o un 9% lo ven como que es lo normal y que todo el mundo debería tenerlo, cuando es bastante Hombre, complicado, ¿no? ¿Qué porcentaje de grasa es el que imposible tú de mantener. dirías, en tanto en hombres como mujeres, que es algo asequible, que se podría mantener todo el año y que estamos hablando de algo que ojalá fuera el estándar de belleza mundialmente? Sí, pues yo primero mi respuesta, a ver qué piensa, a ver qué dice acá el maestro. Yo mismo lo he podido comprobar por mí mismo y con otras personas también. Y sí es verdad que hay algo estipulado a nivel científico, que un hombre tiene que estar entre un porcentaje de grasa entre un 12 y un 15. Y la mujer creo que son entre un 20 y un 25, algo así. Pero en la realidad es un poco diferente. Porque cuando hablamos de un 12 o un 15% de grasa, es un porcentaje graso bastante bajo. Aunque mucha gente que estén en el mundo del fitness y demás puedan decir, no, es que los culturistas se ponen por debajo de 10%. Sí, pero se ponen por debajo de 10% durante 3 días o 2 días, o el día específico de la competición. Pero no están más de 2 días o 3 días en una condición física tan extrema. Porque un 10% de grasa es una locura. Decir que debemos mantener un físico con un porcentaje de grasa entre 12 y 15, a mí me parece algo que no es real. Algo que no se puede mantener. Sí se puede llegar, obviamente se puede llegar, pero lleva demasiado trabajo, demasiado sacrificio, demasiadas cosas que tienes que hacer perfectamente para poder llegar a algo así. Y ya no solo eso, porque lo más jodido es mantenerlo. O sea, mantener esa condición física es prácticamente imposible. Mantenerla por mucho tiempo, me refiero. 1, 2, 3 días. Ponle como mucho una semana. Que ya después de una semana con un porcentaje de grasa tan bajo, es improbable que puedas mantener eso por mucho tiempo. Yo personalmente he podido llegar 16 de porcentaje de grasa corporal. Y fue una locura. Y no estuve mucho tiempo en ese porcentaje. O sea, llegué a ese porcentaje aproximado. No me hice mediciones exactas. Me hice 2 mediciones diferentes y me dieron pues entre 16 y 17 y medio. Entonces creo que estaba ahí, en 16, 16 y algo. Y eso lo pude mantener yo creo que menos de una semana. Porque ya a la semana me veía mucho más tapado. O sea, no mucho, mucho, pero un 2% más subí seguro. Seguro, seguro. Personalmente, con lo que yo pude experimentar con mi cuerpo y también lo he experimentado con otras personas que he podido llevarle los entrenamientos y la nutrición. Creo que porcentaje de grasa aceptable para verse bien, tener un físico bastante visualmente bonito, estético y a la vez cómodo para poder mantenerlo en el tiempo, creo que ya va a depender del físico de cada persona. O sea, cada cuerpo funciona de forma diferente. Por eso cada persona debe tener una nutrición diferente, un entrenamiento diferente. Aunque haya cosas que sean parecidas o iguales, pero no igual del todo. Entonces, creo que debería oscilar entre 17 y 20. Hay mujeres que se adaptan mejor a un porcentaje de grasa más bajo y hay otras que se ven muchísimo mejor con un porcentaje más alto de grasa. Pero lo ideal sería, yo creo, entre un 24 y un 26, un 27, algo así. No llega a verse del todo marcada, pero sí con una forma visualmente bastante atractiva. Pero para responder tu excelente pregunta nuevamente, para hombres, digamos hombres jóvenes, se habla de un 15% de grasa y para mujeres un 25% de grasa corporal, como se habla de rangos, 15 a 18 en Mm, hombres, 22 a 28 en mujeres, pero exactamente. básicamente esos serían los estándares coincidentes o correlacionados con patrones de salud que auguran o que apoyan la mayoría de los entes de salud de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Es que más o menos fue lo que yo dije anteriormente. Pero claro, esto varía mucho también. Hay que tener
claro que esto va a variar mucho de la edad de la persona. Obviamente, si es joven, esto estamos hablando de personas jóvenes, de 18 a 35 años. Ya con una edad mayor a 40 años, pues obviamente habría que mirar otros números. O sea, los números cambiarían un poco, porque la edad obviamente tiene que ver mucho. Pero después hay una variabilidad individual. Hay gente que no hace nada y está todo marcado con un 6% de grasa. Wow. Y hay otras personas. Esto es un tema también que se lo explica a alguien y que no conozca mucho el tema y les cuesta trabajo entenderlo. Los cuerpos todos son diferentes. Hay dos tipos de cuerpos específicamente que podemos dividir a uno del otro. Los cuerpos que tienen metabolismo acelerado y los cuerpos que tienen metabolismo lento. Cuando se enfrentan dos metabolismos diferentes, pues pueden hacer el mismo entrenamiento, pueden comer la misma cantidad y la persona con metabolismo lento va a mantener un porcentaje de grasa mucho más alto, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los dos tipos principales de cuerpo que hay. Metabolismo lento, metabolismo acelerado. El metabolismo acelerado hace la digestión mucho más rápido, pero absorbe menos los nutrientes. El metabolismo lento, la digestión es mucho más lenta, pero absorbe mucho más los nutrientes. Explica un momento qué son los adipocitos. Perdón, ¿Qué sí. son como las células de la grasa o...? Exacto. Cada adipocito es una célula de tejido graso. Vale. ¿Sí? Vale, Y tienen número y tamaño. vale. Entonces, cuando uno aumenta de peso, siendo adulto, aumenta el volumen de esos adipocitos, ¿sí? Pero si uno, por esos accidentes de la infancia, construyó más adipocitos en esas fases lábiles, va a tener mucha más dificultad en, por ejemplo, disminuir la grasa corporal o no aumentarla en la adultez. Es crítico el crecimiento y desarrollo, que coman bien los niños y los preadolescentes, también los adolescentes. Sprint, ¿no? Por ejemplo, o Vale. sprint interval training, ¿sí? Vale. O circuitos, o esto y que el otro. Y el resultado es que los dos eran igual de efectivos. Entonces, Igual. los dos, el peso ponderal de ambos grupos de trabajos, el peso ponderal era prácticamente insignificante. Entonces, los dos, en mi opinión y la opinión de lo que he leído, son efectivos. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá tiene 86 años. No le voy a hacer hit. Ya. No puede saltar. ¿Está bien? Que haga lis. Pero tengo amigos que odian, les rompe la cabeza un trote lento, aburrido y prolongado. Y prefieren hacer hit. Después hay gente que tiene tiempo más restringido, entonces les es más útil un hit. Después hay personas que entrenan, por ejemplo, físico-culturismo o entrenamientos bastante intensos en el gimnasio, y el HIIT puede llegar a competir por el mismo sustrato energético con eso y tienden a sobreentrenar, entonces hacen HIIT muy poco. O, por ejemplo, la mayoría de los físico-culturistas del mundo hacen de baja intensidad, porque los de alta intensidad no solo compiten con el tipo de entrenamiento que hacen regularmente, sino que las articulaciones con ese exceso de peso no resisten. Hacen los míticos 10.000, 15.000 pasos diarios, ¿verdad? O En hacen- ayunas y todo eso. Hacen los pasos. Esto es un tema que también es súper polémico en el tema del entrenamiento. O sea, unas dicen que es mejor el cardio de baja intensidad y otros dicen que es HIIT, que es alta intensidad. Yo en lo personal me gusta más el cardio HIIT. O sea, hacer el cardio en HIIT, alta intensidad. Para mí tiene mucha más eficacia. Además que te ahorras tiempo también. Porque no es lo mismo estar una hora caminando, que yo me puedo quemar las mismas calorías e incluso quemar más grasa debido a la forma de hacerlo, en forma de HIIT. Puedo quemar más grasa que tú en solamente 20 minutos de HIIT. Mientras tú tienes que estar una hora para quemar esa cantidad de grasa, pero aún así no vas a quemar la misma cantidad de grasa que he quemado yo en 20 minutos haciendo HIIT. ¿Por qué? Porque cuando se hace HIIT, y esto lo saben muy pocas personas, saben que el cardio HIIT quema grasa mediante dos vías. Quema grasa por la vía de quema de calorías, pues lo mismo que hacemos cuando hacemos baja intensidad, pues quemamos calorías, básicamente, es por lo que se basa
El cardio de baja intensidad es quema calorías. Simplemente, mientras más caminas, más tiempo caminas, más calorías gastas. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de cardio intenso, en intensidad, en intervalo o alta intensidad, quemamos por el gasto energético, o sea, quemamos calorías, pero a la misma vez trabajamos por la vía hormonal. O sea, activamos ciertas hormonas que activan los adipocitos, que es lo que estaba hablando el señor anteriormente, que tiene que ver que son células de la grasa, células de grasa, que se activan mediante diferentes hormonas que tenemos en el cuerpo. Es como un engranaje perfecto que tiene el cuerpo cuando lo ponemos en una situación extrema donde el cuerpo está yendo prácticamente al máximo, ¿vale? Pues activa ciertas regulaciones dentro del cuerpo, activa ciertas hormonas, ciertas enzimas, que al final terminan haciendo que lleguemos a esa grasa, a esas células de grasas, a esos adipocitos, mucho más rápido que yendo por la otra vía de quema de grasa, pues por quema de calorías, básicamente. Esta es la parte donde se pierde mucha gente y piensan que solamente cuando hacemos HIIT, solamente quemamos por la vía de las calorías y no conocen la otra parte. Por eso el cardio en intervalo intenso es mucho más efectivo para mí. Yo lo he podido comprobar conmigo mismo y con muchos alumnos que he tenido y es mucho más efectivo. Obviamente, el cardio intenso en intervalo no es para todo el mundo. No todo el mundo puede hacer un cardio intenso. ¿Por qué? Porque necesitas estar en forma, básicamente. Entonces, no vale para una persona que esté, digamos que empezando un cambio físico porque está en sobrepeso o obesidad. Pero dile a un culturista con 130 kilos de peso, Sí, sí. un Ronnie Coleman, que haga HIIT y muere. Le estallan las rodillas, ya le estalló la espalda. Pero, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, a mí me parece que los dos son efectivos, se pueden mechar, se pueden inclusive hacer los dos en una semana. La masa muscular, que tiene que ver con la masa esquelética, este tipo de entrenamiento genera tantos beneficios, no solo también a nivel cerebro, sino que libera tantas sustancias que son positivas para el cuerpo, fortalece los huesos, el bienestar, ¿cómo es? Y evita esta gran pérdida de masa muscular. Claro. Estimula todo. O sea, es como que el músculo a medida que envejeces te protege. Te protege. Eso es el principal factor de protección. Ni que hablar de caídas. Claro, cierto. Uno de los grandes factores de muerte en tercera edad son las caídas. Es verdad, claro. Y, y uno se cae muchas veces por falta de equilibrio, balance. Este tema del que habla él aquí es un tema muy importante. Es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo para las personas que ya tienen una edad un poco avanzada. No digo que personas de la tercera edad, no. Estoy hablando de personas que ya sobrepasen los 45, 50 años. Mantener una cierta cantidad de masa muscular en esa edad te va a garantizar a ti que cuando tú tengas más de 60, 70, incluso si llegas a 80 años, tu calidad de vida va a ser demasiado buena comparado con una persona que nunca ha entrenado, que nunca ha hecho ejercicio de ningún tipo o ha hecho muy poco y la cantidad de masa muscular es reducida. Pues obviamente tu calidad de vida va a ser muy superior a la de esa persona. Y esto que dice él del tema de las caídas a las personas de la tercera edad, edad avanzada, es uno de los principales motivos por los que mueren personas. Porque derivado de una caída, una persona mayor se puede lesionar cualquier extremidad y puede terminar causándole la muerte a una persona de edad avanzada. Una simple caída. Una persona de edad avanzada se fractura la clavícula. La gran mayoría ya no hay forma de que vuelvan a tener una vida normal. Y de hecho muchas ya como quedan totalmente inmovilizadas en una cama, prácticamente sin poder moverse, ya es como que va en descenso total. Hasta el punto en que ya no pueden más y se van muriendo hasta que mueren totalmente. Sobre los 50 años, si tú mantienes una cierta cantidad de masa muscular
Tu calidad de vida va a ser superior, pero muy superior a una persona que no cuente con esa cantidad de masa muscular. Mientras más músculo tenga, no estamos hablando de ser un culturista, estamos hablando de una cantidad aceptable. Lo que puede tener una persona haciendo deporte, haciendo pesa, ejercicio de musculación, de una manera normal. Si ese es tu caso, si tú haces deporte normalmente, haces ejercicio de pesa, de musculación, rutinariamente, tu calidad de vida va a ser muy superior a la de una persona que no lo haga. No podemos decir que tú vas a vivir más años que esa otra persona, pero sí podemos afirmar y asegurar prácticamente a un 99% de que la calidad de vida de esos últimos años de tu vida va a ser muy superior a la de esa otra persona. Eso sí que se puede asegurar. Científicamente está comprobado, ¿vale? Entonces al final no vale de nada vivir hasta los 80 años y desde los 50 estás hecho polvo. Y a la hora de las caídas, pues obviamente afecta mucho. ¿Por qué es que las personas con poca masa muscular suelen caerse más y tener estos problemas? Pues básicamente porque en principio va a determinar mucho la cantidad de masa muscular que tengas. ¿Por qué? Porque mientras más músculo tengas, más fuerte estés, más velocidad de reacción vas a tener. No es lo mismo caer y estar delgado y que no tengas mucha masa muscular que recubra tu masa ósea, que caerte y tener masa muscular que proteja tus huesos, básicamente.